Primera de Tesalonicenses, vamos en el verso 7 en adelante. Si se dan cuenta, o si quieren marquen ahí del 7 hasta el verso 12, hay una descripción paternal del liderazgo espiritual. Ahí, si alguno toma apunte, pues puede poner ahí la descripción o descripciones paternales del liderazgo espiritual. Porque ahí en esos versos habla de un liderazgo maternal, el que vamos a ver ahora, y también hay uno paternal. Bueno, el hermano Juan ya oró y vamos a ir viendo los pasajes. Voy a leer los dos que a lo mejor vamos a alcanzar a ver hoy. Dice, verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza. Acuérdense que también como otro título o referencia del verso 5 también vimos que el trabajo de Pablo y los que lo acompañaban. Y podríamos ver que dentro de esto, de esta descripción que hace Pablo o el que escribe, da un parámetro de cómo es un verdadero, no me gusta esa palabra líder, pero ya el encargado de la iglesia, los que presiden la iglesia, igual usamos la palabra liderazgo, pero como un buen liderazgo la iglesia debe ser. Aunque aquí él no está mandatando a decir sean así o hagan esto, no, porque hay que ser fiel al texto, sino que Pablo está narrando cómo fue su comportamiento. ¿Por qué? Porque Pablo está haciendo un contraste con los que se habían infiltrado en la iglesia, que están yo ya les llamo los famosos judaizantes, o los falsos, o los que se oponían a la iglesia, a la propagación del evangelio. Y esos, estaban infiltrados y eso molestaban, hacían división de la iglesia, desanimaban a los hermanos, porque los hermanos de Tesalónica, y así como lo vimos en Gálatas y en otras cartas, estos se infiltraban y molestaban, y molestaban, y molestaban, ¿cierto? Entonces Pablo hace una exposición de lo que él estaba haciendo o hacía en la iglesia. Aunque ahora obviamente no está presente, sino que por intermedio de esta carta, él hace referencia cómo él se había comportado cuando estuvo con ellos. Anteriormente, y en otros versos, ¿se acuerdan que él dijo, yo no fui carga para nada, yo trabajé con mis propias manos, yo podía haber sido, y de hecho era un derecho de ellos haber sido sustentado, pero él no tomó de ese sustento, o sea, no fue gravoso, no les costó ningún peso, por decirlo así, a los de Tesalónica mantener a Pablo, Silas y a Timoteo. Y eso lo declara y eso lo está diciendo que él prácticamente se sustentó por la gracia soberana de Dios. Entonces, está argumentando cómo es el trabajo que él ejecutó. Por lo mismo, deja un precedente para los que nosotros leemos en este tiempo, de cómo es un buen liderazgo, cómo es un buen trabajo pastoral. Dicho esto, desde el comienzo de la creación, Dios estableció el liderazgo en las relaciones humanas. Y de esto está desde el principio, dice, por ejemplo, en el matrimonio entre Adán y Eva, Dios asignó a Adán para que fuese el líder de la familia. Génesis 2:18, versión NTV, dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Mire la versión que usé yo. Haré una ayuda ideal para él. Dios estableció el liderazgo a través de un hombre, en este caso Adán, dentro de un contexto de familia. Hermanos, este es un
simplemente un paréntesis nomás, ¿ya? Pero estamos hablando de liderazgo, así como el de Pablo, y aquí yo hago un paréntesis en estos textos en razón a reafirmar que siempre debe haber un liderazgo en todo orden de cosas, en el sentido eclesiástico y sobre todo en la familia. Y yo siempre digo esto a nosotros los hombres, a los que estamos casados, a los que algún día se casarán, ya. Esto siempre nos debe dar vuelta en la cabeza si estamos liderando en la casa, en el hogar, no en la casa, en el hogar, ya. No siendo jefes, porque el liderazgo, como lo vamos a ver después con el de Pablo, así debiese ser, como lo vamos a ir viendo como una nodriza, con amor, con ternura, etc. ¿Ya? Pero el liderazgo está establecido desde toda la Biblia y sobre todo en cuanto al matrimonio, como dice el 1 Corintios 11:3, 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Ahí está cómo uno se subordina. No es que uno sea más que el otro, pero cuando hablamos del liderazgo, acuérdense que el hombre no es el que manda la casa en el sentido amplio, sino que aquí es el hombre que lleva la directriz de lo espiritual. El hombre tiene que llevar la escritura a donde sea para enseñar a la esposa, a los hijos. Él tiene que tener ese trabajo. El trabajo de sustentar la casa en lo económico solamente es una base, ¿ya? Lo importante, lo más importante es llevar las riendas en lo espiritual. Primero los Corintios 11, ahí mismo 11, del 8 al 9, dice: pues el primer hombre no provino de una mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino la mujer fue hecha para el hombre. Ese es el orden ideal. El orden ideal de Dios. ¿Y por qué digo ideal? Porque es así, a lo mejor para nosotros, y como la sabiduría de Dios es de Dios, muchas veces incomprensible. Pero es así, más allá que hasta a uno mismo le cueste explicarlo o entenderlo, pero es así. Dios puso ese orden. Hermanos, si nosotros distorsionamos ese orden, hay un caos. El hombre fue diseñado para liderar. Pero ¿qué pasa si en el mundo vemos que la mujer, mire, vamos a ver muchas cosas, muchas lideresas, mujeres, pero no es lo ideal de Dios. Hoy en día ustedes saben que las cosas, con nuestro movimiento ideológico, ¿cierto? La mujer, como dicen, la mujer empoderada. Mire, la mujer no, yo siempre lo digo, cuando uno entiende lo que Dios quiere hacer con la mujer, ya en el corazón de Dios, la mujer no tendría para qué empoderarse. Yo digo, la mujer viviría como una reina. De hecho, Adán, si hubiese pastoreado bien a su esposa, la esposa no hubiese pecado, y toda la familia no hubiese pecado. Y al no pecar ellos, sus hijos no hubiesen matado un hijo al otro, porque el pecado no hubiese entrado en el hombre, ¿se entiende? Porque pues fueron concedido un pecado. Y así hubiese sido, de una perspectiva sin pecado, en la raza ideal, o sea, todo ideal. Y la mujer no hubiese tenido que hacer nada más que vivir la vida tal como lo hubiese vivido, pero con un descanso. Pero como eso se distorsionó, entró el pecado desde ahí, y malamente digo yo, somos un desastre. Porque todos pecamos. ¿Quién no peca? A veces acertamos, obviamente en este lado como hijos de Dios, menos que antes, o ahora tenemos conciencia. Colosenses 3:18 dice: esposas, sujétense cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Entonces, estos versículos yo solamente se los replico en razón a la idea de un liderazgo que está presente en todo el tiempo y durante siglos, y así debe ser, y sobre todo en la familia. Por lo mismo, si usted ve que
Hoy nadie se quiere casar porque nadie quiere tener una responsabilidad, quieren convivir, quieren andar así. Ese liderazgo no se puede ejercer. Y es más, obviamente si alguien no es creyente, esto que nosotros leemos no es nada o no lo saben. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, a nivel nacional, hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios usó a los patriarcas, sacerdotes, jueces, reyes, profetas y líderes militares para dirigir a su pueblo. El Espíritu Santo revela directamente desde Génesis hasta Malaquías las bendiciones y las maldiciones del liderazgo bueno y malo. Porque hay que entender que también hubieron liderazgos malos. Después, en los evangelios aparece el líder más grande de todos los tiempos. Ya saben quién es. Hebreos 2, verso 10. Y aquí lo describe. Si usted quiere copiar un buen liderazgo, ¿cuál es el de excelencia? Cristo. No hay otro mejor que Él. Hebreos 2:10 dice, versión NTV, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder apto para llevarlos a la salvación. Si hablamos de alguien que preside, alguien que guía por excelencia, Cristo. Él es nuestro estandarte, es el estandarte, es la guía de la iglesia, es todo. Por eso es el único camino. ¿Ya? Obviamente después, en el desarrollo del Nuevo Testamento, Jesús eligió a 12, menos uno, obviamente después se reemplaza, pero en términos generales elige a 12, los capacitó, después estos siguieron capacitando a otros, después se dieron las directrices, cómo es el liderazgo en la iglesia, etcétera, hasta el día de hoy. Entonces, así la iglesia se debe dirigir y siempre Dios ha usado varones para este ejercicio de liderazgo. Bueno, ¿para dónde vamos con toda esta introducción? ¿Se acuerdan cuando yo les dije en el estudio de la Santa Cena, cuando se dio esa enseñanza, que Dios en su palabra, en su revelación máxima, que la palabra, ¿cierto?, usa símbolos, parábolas, metáforas, ya figura, símil, etcétera, para dar siempre un ejemplo y para que sea entendible por todos nosotros, para dejar las ideas de Dios plasmadas en el corazón y en la mente de todos de manera muy simple y clara. En este caso, el liderazgo de Pablo y los suyos está representado en la metáfora de una nodriza o de un padre. Pablo y otros escritores a menudo usan muchas otras figuras literarias, como lo solían hacer los escritores, para hacer un mensaje más vívico y rico. Ejemplo. Hermanos, aquí yo creo que no les pido que anoten porque tengo harta referencia, no se las voy a leer todas porque son muchas, pero simplemente para que escuchen un poco. Un mayordomo o el amo de llaves de una casa, primero en los Corintios 4, del 1 al 2. Voy a leer solamente esto, el otro lo voy a dar el título nomás. Así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, en esta metáfora, ¿cierto? Nosotros los hombres, los cristianos, debemos ser administradores. Usted va a decir, chuta, yo nunca he estudiado administración de empresas. Bueno, ahora usted entró en una empresa, metafóricamente hablando, y bueno, yo, de manera personal, yo siempre como trabajé en empresas, yo a veces para ilustrar a alguno usaba mi lenguaje y yo decía, yo entré en una empresa que es extraordinariamente una grande, yo decía. Y obviamente los que no sabían a lo que yo me estaba refiriendo, no, mi empresa, y todos empezaron al tiro a pasarse rollo, será la Coca-Cola, será no sé quién,
No, es más grande que esa. Ah, ¿en serio? Sí. Tiene sucursal en todo el mundo. Ay, como lo miraban a uno despectivamente, porque yo no andaba vestido como a ser funcionario de esa empresa, que obviamente yo estaba hablando, no daba el nombre todavía. Entonces, figuradamente yo decía, no, esta empresa es grande. De hecho, el jefe me ha fiado a mí ya cierto trabajo. Y todavía no sabían por dónde yo iba. Es más, él es tan bueno a paga, y yo me iba a la paga, que él me daba me daba el 90% para yo vivir. Y me daba una especie de comisión. El 10 se quedaba él y él me daba el 90. Algunos se los contaba en 2 partes, 3 partes, y los dejaba ahí. Y quedaban pensando. Yo creo que no sé qué se imaginaban. Hasta que uno en una empresa fui a hacer un trabajo, le conté una parte, a la otra vez me dijo, he pensado, ¿a qué empresa se referirá usted? Me dijo. Bueno, esa empresa es buena. ¿Y cómo es la pecaminosidad del común? Y esa persona, educada y todo, me dijo, y ya que usted se queda con el 90%, ¿y no ha pensado mejor que se quede con el 100%, pues si total, así ganaría todo el dinero? No, les dije yo, impensable, porque de hecho mucho me da, pero bueno, para mí es suficiente. Y después me dijo, ya, pero sácame una duda, ¿cómo se llama esa empresa? Porque yo lo veo trabajando aquí, po. Bueno, es el reino de Dios y todos los demás. Ya, y ahí como, bueno, si usted cree, cree, pero es así. Bueno, en algunos casos todavía me ven y se acuerdan de lo que yo le había dicho como una metáfora, una idea mía, pero ¿para qué, hermanos? Para ser a veces ilustrativo una verdad bíblica. Yo, obviamente, en mis razonamientos, pero ¿cuál es el punto? Dios nos ha hecho administradores, Dios nos da esto que por su gracia nos permite. También Dios nos permite ser, dice Colosenses 4:12, un siervo, un esclavo. Primera Timoteo 2:7, un heraldo, pregonero del mensaje. Un maestro, soldado, atleta o labrador. Segunda Timoteo 2, del 2 al 6. Aquí nos miramos, yo creo que ¿quién fue de aquí atleta alguna vez? Y ahora es atleta. Oh, jáctese, soy atleta. Y lo van a ver y se van a reír, obviamente, de nosotros por nuestro estado físico y van a decir, no, ¿dónde? Sí, pero soy atleta del Señor, corro una carrera. Soy un labrador. No ha plantado ni una papa, pero pues, sembrado una papa, pero ahí, no, ahora soy soldado. ¿Dónde hiciste servicio militar? Bueno, pero eso lo está diciendo en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, lo que nosotros somos a manera de ilustración o metáfora. Un pastor, primera de Pedro 5, del 1 al 4. ¿Se entiende? Que todas estas metáforas y todos estos usos del lenguaje nos sirve para ilustrar una verdad espiritual. ¿Ya? Es por eso, con esas analogías, con esas metáforas, a nosotros nos queda un poco más claro, porque uno se va a la figura. ¿Qué hace un labrador? ¿Qué hace una persona un atleta? ¿Qué hace? ¿Qué hace un heraldo? ¿Qué hace un esclavo? ¿Qué hace un siervo? Entonces, en razón de eso, nosotros debiésemos parecernos en cierto tiempo. Bueno, como dije, del 7 al 9 hay una expresión de liderazgo espiritual como una madre. Y cuando estaba elaborando esto dije, mire, coincide con este día de las madres, ya. Así como las madres son absoluta e indiscutiblemente esenciales para el bienestar de los hijos, los líderes espirituales que ministran con ternura el afecto íntimo
el amor sacrificial y el trabajo desinteresado de una madre son esenciales para la salud de la iglesia. Entonces, así como la madre, una madre natural, es esencial para el crecimiento, la protección, el desarrollo, mire, use todo lo que quiera en cuanto a una buena madre. Como es necesaria, y hasta cuando los hijos están bigotudos ya y grandes, ahí está la mamita, ¿sí o no? Y ahí están los hijitos. ¿Por qué no me hace papita frita con pollito? Hablo por mí porque mi mamá sabe que le pido siempre lo mismo. Y ahí está la mamita haciéndole el gusto a los hijos pailones, ya grandes. Bueno, es así. La madre no mira, no discrimina, ya con ternura. Puede comportarse diferente de acuerdo a la personalidad, pero una madre siempre amará a sus hijos. Entonces, esa es la característica que se ve en este liderazgo de Pablo y él se ilustra en parte, de 7 a 9. Y vemos verso 7 y dice, ahora ya entramos en el versículo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ternura. Pablo comienza este versículo con un adversativo importante. Dice antes y le agrega, fuimos tiernos entre vosotros en Tesalónica o con los tesalonicenses, para contrastar la conducta de sus compañeros y él con el comportamiento pecaminoso de los falsos maestros. Por eso, antes fuimos tiernos, ¿cierto? Dice, como la nodriza que cuida con ternura. Aquí Pablo a la vez está haciendo un contraste con los falsos, con los que no, obviamente, fueron tiernos como una nodriza. ¿Y cómo sabe usted eso y cómo de dónde sacamos eso? Leamos de nuevo el verso 2 y el verso 4. Porque Pablo aquí está hablando, ¿cierto? Como los que se oponían, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo, ¿cierto?, confianza en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Había oposición, ¿cierto? Y la oposición no era que le decían palabras ni amenazas, ¿cierto? Sino que ellos habían padecido y habían sido ultrajados. O sea, lo agarraron a combo, o sea, era con golpe, era algo fuerte. Así era el comportamiento de los que se oponían. Imagínense, los judaizantes y todos los que se oponían a esto, ¿cierto?, los tomaban y los golpeaban, al punto que tuvieron que salir de algunas ciudades. ¿Dónde está la ternura en eso? Ninguna. Por eso el contraste. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo, con los suyos, como una madre, ¿cierto? Fueron, como dice acá, como una nodriza que cuida con ternura. Así Pablo estuvo con ellos. Nunca les dijo palabras que después vimos en el 5, palabras infladas de lisonja o lisonjera, ¿cierto? Sino que él los trató con ternura. ¿Cómo? Una nodriza. Por eso hace énfasis en eso. Entonces, para contrastar esto, ¿cierto? Estos falsos eran violentos, eran más encima falsos porque usaban palabras lindas o lisonjeras para agradar a los hombres y no a Dios. En cambio, dice,
nosotros fuimos tiernos. Este es como el corazón del versículo. Primero empieza diciendo, antes fuimos tiernos, o sea, cuando empieza, antes fuimos tiernos, ¿cierto? Eso es importante. Quiere decir amable con alguien y abarca toda una gama de virtudes adicionales. Agréguele a esto, mire, fueron, o como etimología, o como significado de lo mismo, tiernos, aceptación, respeto, compasión, tolerancia a las imperfecciones, paciencia, buen corazón y lealtad. De esa manera se conducía, de esa manera cuidó en su tiempo, evangelizó a los de Tesalónica, con un cuidado tierno. Entre paréntesis, no una ternura fingida o falsa. Sí, porque esta ternura implica lo que ya dije, respeto, compasión, tolerancia. ¿Ya? Porque alguien puede describir con respecto a lo mismo una nodriza o una madre, ¿ya? A propósito, acuérdense que nodriza, y Pablo no usa la expresión de madre, sino la nodriza, bueno, más abajo lo vamos a ver, pero ¿cuál es el punto? La nodriza es una especie de una niñera que cuidaba en este caso, podía ser pagado o no pagada, ¿cierto? Entonces, eso puede decir que en el caso que no era pagada, lo hacía solamente por amor, porque en cierto modo ella no había engendrado los hijos. O sea, la mamá tiene que hacerlo porque es la mamá, pues, ¿se entiende eso? Pero en este caso, en el papel y la figura que usa Pablo, de la nodriza, es una madre sustituta. ¿Se dan cuenta la connotación que lleva una cosa a la otra? Entonces, por eso, hermanos, esto de que alguien que puede decir, puede alguien catalogar a una mamá que es tierna, pero a lo mejor no en la implicación que tiene aquí, porque a lo mejor no tiene tolerancia, ya no tiene paciencia, no es leal, etcétera. Por eso la descripción de esta ternura implica todo esto. O sea, es una ternura con sacrificio. ¿Se da cuenta? A diferencia de muchos maestros judaizantes o maestros itinerantes, ¿cierto?, de aquel entonces, Pablo y sus amigos predicadores no fueron a Tesalónica a explotar a las personas para prosperidad propia, sino a vivir y a servir entre ellos con bondad. Por eso, hermanos, aquí uno va entendiendo cómo fue el liderazgo de ellos. Pablo expresa su grado de ternura a los tesalonicenses a tal grado que se compara con una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como la expresión que usó Moisés para referirse a su relación con Israel. Libro de Números 12, al revés, 11, 12. Números 11, 12. Versión NTV dice, ¿acaso yo los engendré, los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en sus brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? Aquí obviamente Pablo está haciendo la figura que como la madre, cómo lo iba a llevar, obviamente aquí hay un diálogo. Pablo no era simplemente una madre sustituta pagada, una trabajadora doméstica, una niñera contratada por días al estilo moderno. El apóstol exhibía los mismos sentimientos de una nodriza cuando cuida de las necesidades espirituales de los de Tesalónica. Además, en esta expresión de nodriza también implica de alimentar y alimentar bien. O sea, todos los cuidados más encima, alimentar y alimentar bien. Normalmente, el liderazgo no bíblico es diametralmente opuesto, ya que el líder del mundo o mundano
solo quiere alcanzar los deseos del líder por medio de las personas. En otras palabras, el líder no bíblico solo quiere alcanzar su gloria y nunca el bienestar de todos. Convengamos, hermanos, yo aquí en las notas esto dice liderazgo no bíblico, pero también hay en esas iglesias llamadas cristianas donde el liderazgo no está de acuerdo a lo que dice Dios. Porque los malos líderes, así como obviamente vamos a encontrar en el mundo muy malos líderes, donde ¿qué es lo que buscan? El reconocimiento. Usan discurso, palabras, ¿cierto? Que así como los judaizantes, lisonjeras. Una persona, ¿cierto? Cuando se para un líder, sobre todo podríamos ver nosotros y analizar los líderes políticos, de buena situación, llenos de plata, por decir así, hablando de la pobreza y no haciendo nada por la pobreza, hablando de la salud y no haciendo nada por la salud. ¿Cómo en estos tiempos, no sé si ustedes, yo sé que no a todos les gusta la política o no observan eso, pero cómo yo a veces me doy cuenta cómo literalmente hay una expresión que le llaman cocinando las cosas, ¿cierto? Están preparando cómo cocinan, a quién van a poner, no por favorecer a la gente que vive en Chile, es para favorecer sus puestos económicos, su poder. ¿Escuchan ustedes candidatos, al menos se les saldrá alguno, pero que están por un bien comunitario? Cuando dicen, no, vamos a erradicar los pobres, sí, hay una frase nomás. Y esa frase tendría que tener algo, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? No hay. Usan cosas que las toman de otro, uno sube el impuesto, otro lo pone, lo saca, le pone, no sé, lo achica, lo agranda, y vamos a arreglar la cosa, pero hay cosas que al final no funcionan así. Y como todos decimos nosotros, el mundo de a pie, dice uno, le dimos el voto, no lo vimos más. Hasta la otra campaña, y así estamos nosotros. ¿Se da cuenta? En las iglesias, malamente también hay liderazgo, que es malo. Algunos creyendo estar haciendo el trabajo de Dios, quieren llenar sus iglesias, pero no para que Dios o Cristo sea honrado. Quieren llenar iglesias, ¿para qué? Para figurar dentro de los que tienen las iglesias más grandes, que tienen los mejores edificios, ¿o no? Pero las personas ni hablan con ese líder, con ese pastor, porque son intocables. Andan de gira, desaparecen, pero no están preocupados. Hermanos, no sé si ustedes saben de testimonios de ahí, que hay hermanos que, yo digo hermanos, de algunas iglesias grandes, donde dicen que nunca han hablado con su pastor. Nunca. Y yo digo, ¿cómo no? A veces los encargados hablan con nosotros, ni siquiera otro pastor, porque siempre en esta iglesia donde hay malos líderes, hay uno nomás. Y después el poder se transmite a la familia, a los hijos o a los yernos. O sea, es una empresa. La iglesia no es una empresa. El liderazgo está aquí, ¿cierto? Entonces, en cambio, en las iglesias los pastores tienen el privilegio de ver las cosas que Dios desea para su pueblo. Un buen pastor tiene que buscar el bien común de todas las ovejas. Metafóricamente hablando, un mal pastor, ¿qué podría hacer? Le pasan 10 ovejas que va a administrar, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hace un buen pastor? Hablando de pastores de ovejitas, de animalitos, ¿ya? Supongamos a un pastor le pasan 10 ovejas para que administre, ¿qué tendría que hacer esa persona?
alimentar la oveja, llevarla donde exista un pasto, agua, etcétera, ¿cierto? Limpiar su lana, cuidarla, pues. Se entiende que es algo simple. Uno malo, ¿qué haría? Asadito este fin de semana, pesca una ovejita y se la empieza a comer la ovejita. Con la lana se hace unos chalequitos, etcétera. Al otro fin de semana le falta dinero, vende la oveja. Otra oveja, y porque se aburrió de comer tanta carne de oveja, y cuento corto, al año no le queda ninguna. O le quedará una flaca que no se puede ni comer y no se puede vender porque ya está media. Ahí está el buen pastor, ¿o no? Eso puede suceder, pero no es así. En el liderazgo pastoral, ya bíblico, el pastor tiene que concentrarse y mirarse en qué, en que las ovejas estén bien cuidados, no gordas de más, no, que tengan una buena salud, espiritualmente hablando. Entonces, en cambio, ¿cierto? Como decía, en cambio, en las iglesias los pastores tienen el privilegio de ver las cosas que Dios desea para su pueblo. Esto cambia la dinámica, tal como los padres buenos se preocupan por el corazón de sus hijos, así también hacen los buenos pastores. Los pastores o los buenos pastores se deben preocupar por el bienestar de los suyos y no del bien propio. ¿Han escuchado esto que yo sé que la mayoría escucha de las redes sociales? Oiga, yo les digo, chicos, yo necesito cambiar mi carro. Yo quiero el último carro. Sobre todo son centroamericanos, estoy tratando de parafrasear, ¿no? Eso, pero... Y ahí inducen a las ovejas porque el pastor tiene que cambiar el carro. Ahora me salió mexicanato. ¿Qué tiene que ver con que el pastor, si tiene bicicleta, no tiene? ¿Qué es? Está el bienestar de la comunidad de iglesia. Malamente se manipula. El verbo que se traduce aquí, que cuida con ternura, quiere decir literalmente calentar con el calor corporal. Vuelvo a leerlo. El verbo que se traduce aquí, que cuida con ternura, ve que dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso tiene que ver con que cuida con calor corporal, apegado a ¿quién? A la nodriza. ¿Ya? Como una madre amorosa tomaría al pequeño en sus brazos y le daría calor con su propio cuerpo. Tal metáfora es tan descriptiva que ilustra perfectamente la clase de cuidado especial que recibieron los de Tesalónica o los tesalonicenses. A diferencia de los enemigos de la verdad, Pablo no era duro ni indiferente, él los cuidaba con ternura. ¿Se da cuenta la diferencia de un verdadero liderazgo? Hay un apego. Lo replico como otras veces. La oveja también tiene que dejarse abrazar. No en el sentido literal. No sé si me entiende. ¿Ya? Porque a veces las ovejas se ponen media ariscas y andan como por allá, y cuando uno llama y no le contestan y ya. Que tenga oído, oiga nomás, pero lo estoy diciendo. Porque, hermanos, esto es para los dos lados. El pastor debe ser bueno y la oveja también tiene que dejarse pastorear. Pasamos al verso 8. Como sigue el desarrollo de la idea, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Aquí ya va como exagerando o extremando cómo había sido el cuidado. O sea, con lo que dijo anteriormente, con una madre, que es cierto, y dando ese calor, ese cuidado, ya con eso podríamos decir, estamos claros ya, Pablo. Pero Pablo sigue dando un énfasis
para tapar la boca de de los judaizantes, y que también entendiesen que así era y así debe ser un verdadero liderazgo en cuanto a en la iglesia, un verdadero pastor. Entonces, ahora sigue con esta idea: tan grande nuestro afecto por vosotros, tan grande su amor, que es demostrado y expresado, dice otra versión. Una madre o una buena madre que carga en su pecho su hijo tiene un gran afecto que no se iguala en otros contextos humanos. La palabra griega traducida grande afecto, ¿me siguen ahí en el 8? Tan grande es nuestro afecto por vosotros. La palabra grande afecto en el original, o sea, en el griego dice omeiromai. No se lo aprendan, pero se lo estoy leyendo por lo siguiente. Se usa solamente aquí en el Nuevo Testamento. Quiere decir anhelar a alguien con pasión y seriedad. Al estar ligado con el amor de madre, pretende aquí explicar un afecto profundo, absolutamente que no puede sobrepasarse. Es un amor extremo, es un amor demostrativo, de cuidado, etcétera, como lo venimos viendo. Entonces, el trasfondo de esto es anhelar a alguien con pasión. Por eso cuando dice, tan grande es nuestro afecto, era grande. No era algo, hermanos, yo los quiero en el amor del Señor, así como, no, no es así. Era demostrativo con acciones. Nota al margen. Las inscripciones antiguas de las tumbas de los bebés muertos contenían a veces este término, omei, romai, que quiere decir grande afecto. Cuando las madres querían describir la añoranza triste por un hijo que se fue demasiado pronto, en las lápidas ponían esta frase en griego, ya, o meiromai, que significaba grande afecto. Pablo reconoció que Dios diseñó naturalmente este afecto tan íntimo en los corazones de las madres, y los corazones de todos los líderes espirituales justos han recibido el mismo tipo de afecto por su pueblo, semejante al que Pablo y sus compañeros por quienes eran de Cristo. Entonces, ese afecto ya intenso, por decir así, Pablo lo reflejaba en medio de la iglesia en Tesalónica. Del mismo 8, podríamos dividirlo 8b después de la coma. Primero vimos tan grande es nuestro afecto por vosotros, coma, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Un amor sacrificial, ¿como el de quién? El de Cristo. Tanto, con tal manera intensa, ya Dios amó a este mundo, ¿qué es lo que hizo? Que envió a su Hijo. Demostró, se hizo humano, por decir, vino a esta tierra y caminó y estuvo aquí. No lo hizo solamente del cielo como una frase diciéndole, o escribió en las nubes, yo los amo mucho, y era. No. Me envió su hijo padece, lo mata, ¿cierto? Porque le quita la vida. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida después en él, etcétera. ¿Se dan cuenta la dinámica de un verdadero amor? Sacrificio, hermanos. Sé que es difícil sacrificarse, sí, pero Cristo, como pone ese amor, hermanos, ¿cuántas madres han querido tirar la toalla? ¿Cuántas madres están hasta aquí o han estado hasta acá?
Yo no, es un paralelo con los padres. ¿Cuántas mamitas? Y no juzgando a nadie, le ha tocado muy difícil en esta vida. Algunas unidas a esposos que realmente no son esposos. ¿Ya? ¿Cuántas todavía se usa malamente? Esposos golpeadores, maltratadores, manipuladores, flojos y todo lo demás. Y otras mamás solteras que han tenido que salir adelante con sus hijos. ¿Cuántas de ellas han tenido que seguir adelante y luchar abnegadamente? Nosotros los varones a lo mejor no vemos eso, pero Dios sí lo ve. Ve el dolor, el esfuerzo tuyo. Y por eso este contraste lo hace con Pablo, le da el énfasis que él no los quería porque le habían dado una misión de juntar adeptos para una iglesia y no, él se sacrificó, tuvo un amor sacrificial, demostrativo. Mamita, en este día sé que Dios igual ha estado hablando a tu corazón. Mamita, hermana, Dios ha visto tus lágrimas, ¿ya? Dios ha escuchado tu oración o tus oraciones y Él hará conforme a su voluntad, ¿ya? Seguimos. Amor sacrificial, que hubiéramos querido entregarnos no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo expresa un amor íntimo y sobrenatural que no era por obligación, más bien el mayor gozo de sus corazones era amar de esta manera. Pablo dijo que ellos habían querido ministrar así. El deseo, en el deseo de definir una ansiedad o un celo generado por corazones llenos de amor de Cristo, cuando un pastor llama a las hermanas o los hermanos y los anima a leer, a orar, a congregarse, ya uno siente ese querer, ese celo, esa ansia de darlo todo para que obedezcan al Señor. Así Pablo está animando con ese contraste, no solo el Evangelio. Pablo, en lo suyo hay un anhelo, un celo de persuadir, pero con ternura, como lo decía anteriormente. Yo, hermanos, cuando les digo, yo cuando les llamo, porque esto es referente a uno cuando llama, yo no les quiero hacer su vida, no quiero hacer el aguafiesta de su vida, ya. Pero cuando yo les digo, lean, hagan esto, hagan lo otro, obedezcan al Señor, porque es necesario, porque para eso ha sido encomendado. Pero tristemente a veces no es así, no se obedece. Lo único que recibe uno a veces, hermanos, es excusas, quejas, y no se dan cuenta de lo que me dicen a mí, se lo dicen a aquel que sufrió, lloró, agonizó y murió por ti. Uno tiene la misma actitud muchas veces que dice Pablo aquí, como esa madre, ya que queriendo entregaros todo, hay un esfuerzo, ¿cierto? Hermanos, humanamente Pablo se exigió y usó el amor de Dios para alentar a los tesalonicenses. Cuando un pastor los quiere animar y busca el bien de ustedes y no estoy buscando mi bien, y cuando ustedes me dan una excusa, no me la dan a mí. Ya, yo soy tan igual que ustedes. Se la están dando a Dios. Y Dios, que sabe y pesa sus corazones,
lo juzgará, no condenará, juzgará sus acciones. ¿Se entiende? Hermanos, todo esto que digo y lo que vemos aquí, los ejemplos, son cosas en serio. Uno usa ternura muchas veces, o quiere usar la mejor manera de expresión tan tierna, pero hay que obedecer. Porque hay momentos donde nuestra ternura como seres humanos se acaba en el sentido de que ya uno deja de persuadir y entra la mano pesada de Dios. Y cuando entra la mano pesada de Dios, mire, si a mí no me toman en cuenta, como lo dije en el inicio, a mi jefe lo van a tomar en cuenta sí o sí, porque no tiene la mano mía. ¿No? ¿Entiende con eso? Que cuando él aprieta, ya. Y si le metí susto, está bien, tengan susto nomás, porque tiene que ser así, porque prefieren, mire, ténganme miedo a mí, porque cuando llega el susto de más arriba, es más potente. Antes que nada, ellos fueron a entregar el Evangelio de Dios. El verbo que se traduce entregarlos quiere decir compartir, dar a alguien algo de lo cual se requiere una parte. Eso es exactamente lo que ocurre cuando los cristianos entregan a otros la verdad divina. Dan a alguien las buenas noticias de la salvación sin perder la posición de ella. Entonces Pablo cuando dice quiero dar, es compartir lo que ellos ya tenían. Eso es lo que en unas semanas más, ¿cierto? En un fin de semana más que viene, vamos a compartir el Evangelio. Vamos a hacer una invitación, pero una invitación directa a la iglesia, pero también, si se puede, si dan el tiempo, de compartir el Evangelio. Lo estoy preparando ya. Además de compartir el Evangelio completo, Pablo, Silas y Timoteo compartieron también sus propias vidas, literalmente entregaron sus almas, su ser íntimo, sueños, sueños personales, comodidad, descanso, emociones, todo por los tesalonicenses. Ellos no estaban en su casa cómodo, salieron a otro lugar y más allá, por decir de la región, a otro país, a otro continente, o sea, ellos viajaron, se desplazaron, o sea, todo lo dejaron, ¿por qué? Por Cristo, por el amor. Si seguimos en lo mismo diciendo como la nodriza con ternura, imagínense todo lo que tuvieron que viajar para llevar el Evangelio. Hermanos, lo que demanda el sacrificio. A veces es más cómodo que me vengan a ver, porque yo estoy en mi casa, si estoy calentito, que voy a salir para afuera, no. Ya, pero ellos no tuvieron en cuenta nada de eso. Y acuérdense, no estábamos en los tiempos de ahora. No había nada superficial o parcial sobre su ser interno por amor a los tesalonicenses. La mujer que cumple el modelo bíblico para la maternidad hace lo mismo cuando, a gran costo personal, desinteresada y generosamente pone su vida a un lado por el beneficio de su amado hijo. Porque cuando la mujer tiene que amamantar, no puede tener otra excusa porque tiene que alimentar a su hijo. Tiene que, no sé, tendrá otras cosas, otras actividades, no sé, voy a ir a jugar tenis, no, tengo que dar pecho. No es el contexto, pero ¿cuál es el punto, hermanos? La mujer se tiene que abstener de algo de para sí, de su cuidado, pero por el cuidado de su hijo. Entonces, como esa madre que a pesar de todo el día trabaja, deja un tiempo de enseñanza para la Biblia, ella podría decir, voy a descansar, me voy a dedicar a mí. Hermanos, en la vida
Así como Pablo todos necesitamos un sacrificio. Todos nos cansamos, todos a veces estamos llenos de actividades, todos a veces corremos para sustentar el hogar, sobre todo a lo mejor si la mamita está sola, no sé. Si está acompañada puede ser más fácil la carga, pero no hay como alimentar a su hijo con respecto a las cosas espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que usted a su hija, a su hijo le leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron con sus hijos, las mamitas, y le leyeron algo, analizaron y conversaron algo de la Biblia? Si hace mucho tiempo, hágalo. Convérsenlo. Esto es especialmente cierto de la nodriza al amamantar el bebé y cuidar de cada necesidad del recién nacido. Pablo ministró a su pueblo con la misma actitud de compromiso total, porque como los bebés a su madre, ellos habían llegado a ser muy queridos para él, muy queridos en otra imagen y descripción de Pablo para demostrar sin lugar a dudas el corazón de un buen pastor fiel. Entonces ellos, si hubiese sido necesario, decían su propia vida. Hermanos, ¿cómo vemos el liderazgo de Pablo en razón a estos personajes? ¿Cómo vemos aquí cómo debiese ser el cuidado ideal? Entonces, antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, cosa que lo hicieron, sino también nuestras propias vidas. Hermanos, los tesalonicenses tuvieron este privilegio de decir, tuvieron a estos personajes que dieron todo por ellos. Contrastando nuestra vida, la iglesia local hoy, vamos a decir, no tenemos a Pablo, niña de Silvano, están muertos ya, están en Cristo. ¿Y a quién tenemos? Bueno, el pastor que está adelante hablando, pero ya no es lo mismo que está acá. Bueno, para mí, mi enseñanza es, tengo que alcanzar esto, preocuparme por ustedes. Pero también, hermanos, tenemos al mismo Espíritu, al mismo Dios. Entonces tenemos las mismas bendiciones hoy. Y esto mismo, hermanos, no es tan solo para el liderazgo, es para todos nosotros, porque si usted tiene el amor de Dios, usted también puede ser así como una nodriza, que ejerza cuidados todavía si tiene hijos pequeños con sus hijos. Puede seguir ejerciendo aquí un buen ejemplo de una buena madre. Y también, si ya sus hijos son grandes, ya no están al lado suyo, o nunca ha tenido hijos, pero también puede ejercer lo mismo. Cuidado con los otros que están acá en la iglesia. A veces las hermanas más de edad que conocen pueden también enseñar a las señoritas y guiarlas. ¿Cómo? Como una nodriza, con sacrificio. Hermanos, solamente estoy dando ilustraciones. Entonces, ¿podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Claro que podemos. Claro que se puede. ¿Podemos anunciar el Evangelio y sacrificarnos? Sí, podemos. Todavía tenemos oportunidad. Por eso somos instruidos todo el tiempo. Entonces, hermanos, pretendo yo también, en la gracia del Señor, ser así. Que en su gracia sea que yo nunca deje de buscar el bien de ustedes. Porque para eso uno ha sido llamado, no para venir a buscar el bien propio. Y eso es para todos los que venimos a la iglesia, chicos, grandes, con poco, mucho conocimiento, venimos a servir a los otros, no a ser servidos. Aparentemente debiese ser así. No. Cristo vino a servir, y si Cristo vino a servir, ¿qué soy yo? Entonces todos tenemos que servir. Y aquí hay un modelo como una nodriza. Pongámonos en pie. Señor Jesús, después de escuchar estas expresiones, estas palabras, estos textos, Señor, quiero dirigir primero a la iglesia para que pidamos perdón, Señor,
Y me incluyo, Señor, si no nos hemos conducido así con un amor como de una nodriza, Señor. Si o nuestro amor sacrificial no es tan intenso ni extremo, Señor. Perdónenos, Señor, si como iglesia muchas veces somos indiferentes. Señor, perdónenos y ayúdenos, Señor, a vivir esto de ser serviciales los unos con los otros. No apacentarnos a nosotros, sino a los demás. Sé que por falta de amor no podemos ser excusas porque usted sí ha derramado tanto amor sobre nosotros, tanto amor que nos ha perdonado y nos ha hecho otra criatura. Señor, anime a la iglesia a seguir, que cuando nos toque evangelizar, invitar a la iglesia, usemos este ejemplo sacrificial de amor por los otros, por los perdidos. Señor, ayúdenos. Y a la vez, Señor, pido una bendición en este día para todas las mamitas de la iglesia, todas esas mamitas que están cansadas, esas que están solas, por diversos motivos, Señor. Usted haga que se sientan queridas y amadas por usted. Y usted, Señor, conteste, Señor, esas oraciones que están aparentemente olvidadas. Usted acuda, Señor, por su gracia y misericordia, a concederle la respuesta, Señor. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.